Vamos a nuestro estudio de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Estamos en el capítulo 14 que nos habla acerca de la fe salvadora. Vamos a considerar en esta mañana el punto número 3, que es el último punto de este capítulo. Nos va a hablar acerca de que hay diferentes grados de fe. Cómo podemos nosotros permanecer también en esa fe y cómo nosotros podemos acrecentar también la fe que nos ha sido otorgada por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer entonces el punto número 3 de este capítulo y dice: esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su grado mínimo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Lo primero que nos dice esta parte de la confesión es que la fe se encuentra en cada creyente en diferentes grados. No todos los creyentes tienen el mismo grado de fe. La Escritura nos habla, nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de cómo había hombres de poca fe. Si ustedes recuerdan en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo consecuentemente les decía a sus discípulos que tenían poca fe, que necesitaban tener fe. De hecho, los discípulos en un momento le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Esto quiere decir que los creyentes, no todos los creyentes tienen el mismo grado de fe. Y esta fe puede ser aumentada conforme a la madurez espiritual que el creyente vaya adquiriendo. La fe va aumentando de acuerdo a cómo uno va creciendo en los medios de gracia. Es por eso muy importante que nosotros nos mantengamos siempre firmes, siempre constantes, recibiendo aquellos medios de gracia que el Señor nos da para que nuestra fe sea aumentada. ¿Por qué es importante que nuestra fe sea aumentada? Porque de esa manera nosotros vamos a poder salir adelante en los problemas que se nos vayan acumulando o los cuales vayan resultando en nuestra vida. Una persona que tiene poca fe es una persona que fácilmente puede ser desanimada, puede ser entristecida. Pero una persona que tiene mucha fe resiste más los ataques del enemigo. Dice el primer párrafo, dice: esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de esto, de los diferentes grados de fe. Vamos a Mateo capítulo 8, versículos 10 y 26. Mateo 8, versículos 10 y versículo 26, dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Está hablando nuestro Señor Jesucristo con un centurión, el cual le pide que vaya, que lo sane porque está enfermo. Y el Señor le dice que va a ir, pero el mismo centurión, que era un soldado romano, un jefe de una centuria de 100 soldados, le da al Señor un ejemplo de cómo Él tiene autoridad sobre otros hombres. Y por eso le dice: Señor, yo no soy digno de que vengas, yo tengo también una autoridad sobre hombres. Yo le digo a uno: ve y va, y ven y viene. Así tú también, Señor, si tú quieres, puedes ordenar de que mi siervo sane. Y el Señor le dice a sus discípulos, y le dice: al oír esto se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Así que con esto nos demuestra que hay personas que tienen más fe. Sin embargo, ahí mismo en el versículo 26 sucede lo contrario. Está el pasaje aquel donde están en la barca, llega una tormenta y los discípulos comienzan a desesperarse. Le dice: Señor, sálvanos que perecemos, les dice en el versículo 25. Y el Señor les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En este solo capítulo el Señor nos da a entender que hay hombres que tienen poca fe y hombres que tienen mucha fe. Dice la confesión, dice: es sin embargo aún en su grado mínimo diferente en su clase y naturaleza de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Otra de las cosas también que ocurre con la fe es que hay personas que únicamente manifiestan tener fe por algún tiempo, pero luego esa fe se desvanece. Son personas que demostraron ser cristianos por algún momento, pero al paso del tiempo, al paso de las persecuciones, o por las vanidades, los deseos del mundo, como nos habla la parábola del sembrador, estos hombres, estos creyentes, hombres y mujeres, ven su fe menguada o incluso disuelta a base de los ataques del mundo. Santiago capítulo 2 y versículo 14. Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí el apóstol Santiago no nos está hablando acerca de que la salvación tiene que ser por obras. Lo que nos está diciendo aquí Santiago es que la persona debe de demostrar que tiene fe por las obras que haga. Toda persona que realmente tenga fe tiene que manifestarlo, tiene que haber una evidencia de su fe en las obras que haga. Y no nos estamos refiriendo únicamente a las obras comunes o las obras más que se pueden manifestar más, como el ayudar, el auxiliar a las personas, el ver por las personas necesitadas, que sí son buenas obras y realmente son dignas de encomio, pero también pueden ser las obras de un carácter piadoso, de alguien que refleja que realmente ha sido transformado en su corazón. Una persona en la cual el fruto del Espíritu Santo esté en ellos. La paz, paciencia, benignidad, el amor a los demás. Todo eso son obras que demuestran que hay fe, pero no hay una obras para salvación. Simplemente son reflejos de la fe que nosotros tenemos, el que nosotros hagamos unas obras. La fe es considerada como algo precioso, dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Vayan a la segunda carta de Pedro, está adelantito de Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que la fe, aunque algunos tengan en menor grado fe, otros tengan en mayor grado, la fe siempre va a ser una fe preciosa. Una fe que puede ser catalogada como un tesoro, como el tesoro más grande que puede tener un ser humano. La fe, porque esa es la fe que nosotros tenemos, es la que ejerce en nosotros el amor hacia Cristo, y en ese amor que nosotros tenemos hacia Cristo podemos ejercer el amor hacia todos los hermanos. Por eso Pedro la considera como algo precioso.
La fe también, cuando nosotros tenemos fe, es lo único que nos va a llevar a vencer nosotros al mundo. Vayan a Primera de Juan, adelantito, Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe depende de la cantidad en que nosotros la tengamos y la ejerzamos, es como nosotros vamos a poder defendernos de los ataques del mundo. El mundo constantemente nos va a estar atacando y nosotros vamos a poder defendernos con la fe porque la fe incluso está catalogada dentro de la Escritura cuando en el libro de Efesios se habla acerca de la armadura, de la fortaleza que un cristiano debe de tener. El apóstol Pablo lo compara con una armadura que utilizaban los guerreros para defenderse, y el escudo, él le llama el escudo de la fe, porque eso es lo que a nosotros nos sirve para defendernos. Vamos a ver eso en Efesios. Vayan a Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16. Está hablando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios acerca de cómo la fe es nuestro escudo, es la que nos defiende de los ataques. Dice el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Todo lo que el enemigo de nuestras almas, el mundo, Satanás, la carne, todo ello, todos los ataques que nos está lanzando constantemente, continuamente, hay dardos que nos está aventando, van a ser resistidos únicamente por la fe que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos un escudo fuerte, lógicamente van a ser resistidos más los dardos. En la antigüedad los escudos de los ejércitos, de los guerreros, eran entre más fuertes se hacían, era más la defensa que tenían. Entre más largo el escudo, mayor era la defensa que tenían. Cada vez iban mejorando los guerreros con el tiempo, cada vez iban mejorando los escudos. Anteriormente eran de cuero, después fueron de acero, se forraban con más capas, porque cada vez los escudos los tenían que hacer porque las armas del enemigo cada vez eran más difíciles también. Entonces nosotros, cuando nosotros estamos en el cristianismo, nuestros ataques comienzan, pero cada vez se van haciendo más fuertes. He ahí la razón por la que nosotros debemos de tener escudos más fuertes, que estemos nosotros resistiendo los ataques, las armas del enemigo. Satanás siempre va a estar buscando movernos, zarandearnos, como dice la palabra. Vayan a Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué le responde el Señor? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El ruego de nuestro Señor no le dijo, pero yo te voy a proteger. Le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor le dijo, yo voy a estar aquí y voy a detener a Satanás, como bien lo pudo haber hecho, pero le dice, yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte, y es por eso que nosotros, como dice la confesión, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa. Nosotros nos mantenemos victoriosos siempre de acuerdo al grado de nuestra fe que nosotros tengamos. Dice el siguiente párrafo, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad.
Vayan a Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 23. Hebreos 10, 22 y 23. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, con la certeza de que tenemos fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y lo dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros, a pesar de los ataques que constantemente vamos a estar sufriendo por el enemigo, y que así son, y que todos los días constantemente estamos sufriendo esos embates del enemigo, nosotros en nuestra fe estamos creciendo cada vez más, porque estamos seguros que nosotros vamos a obtener la completa victoria en Cristo. En Cristo nosotros vamos a obtener la completa seguridad. Y dice el último párrafo de la confesión, dice, a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Ahí mismo vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Con esto terminamos, con este versículo terminamos. Hebreos 12, 2. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí se está refiriendo al capítulo 11, donde el autor de Hebreos nos habla acerca de lo que le llaman los héroes de la fe, cómo los hombres se mantuvieron siempre por la fe, siempre fueron vencedores. Y dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es el autor de la fe. Nosotros tenemos fe porque Él ganó esa fe para nosotros. Él es el autor de la fe porque Él con su sangre, con el pago que hizo para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados, gana esa fe que Él mismo es consumador, que Él mismo por medio del Espíritu Santo pone en cada creyente para que nosotros podamos ejercer la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el autor de la fe y es a su vez el consumador de la fe. Sin Cristo no hay fe. Y una fe que no es en Cristo tampoco es una fe. No podemos poner, como mucha gente dice, es que yo tengo fe en lo que va a ocurrir. Esa no es una fe. Eso es una esperanza que quizá las personas tengan. Pero la verdadera fe es puesta siempre sobre nuestro Señor Jesucristo, y esa fe es la única que nos va a hacer resistir los ataques del enemigo. No hay otra manera de que nosotros podamos resistir. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro